Nosotros necesitamos estar donde todo el mundo está, no hacernos un mundo aparte. Porque lo que estamos haciendo es como culturalmente regresar a la era de los monasterios. Vamos a hacer nuestro propio espacio, vamos a apartarnos del mundo porque el mundo se está perdiendo. No podemos pretender marcar una pauta, dejar una huella o ser un luz, digamos, ¿no?, dentro de ese camino, si no estás 100% seguro de, primero, cuál es tu propósito. Y la Biblia es clara. O sea, donde la iglesia ahí tiene un verdadero arraigo, tiene que haber una transformación porque lo hubo en Roma, lo hubo, la historia está ahí que no miente. Y a partir de ahí, hacer todo lo que sea necesario en aras de alcanzar ese propósito, pero con excelencia. Y eso, en primera y segunda instancia, supone superación. Entonces creo que todo ese punto te lo podría resumir en que creo que lo que nos falta es Biblia con sabiduría. Y tratar de entonces eso, llevarlo como un evangelio vivo a cada una de nuestras cosas. Así es que conversamos. Y arrancamos una vez más con este espacio conversando. Abraham, hoy tenemos, como siempre, invitados de lujo especiales que sabemos que tú conoces más que yo. Y yo quiero que tú les presentes y hables un poquito de qué va este programa. Bueno, en esta ocasión tenemos, como tú bien decías, de costumbre, gente de mucha categoría, gente de lujo. Tenemos con nosotros a La Cruzada, Gustavo González y Neri González. Musicóloga, entre muchas otras cosas. Gustavo, bueno, nos estará contando de toda su trayectoria también. Y bueno, vamos a arrancar conociendo un poquito acerca de usted brevemente. La Cruzada, de qué se trata, sus inicios. Yo que conozco un poquitico más de cerca, he visto un poquito la historia, ¿no? Pero bueno, igual queremos conocer mucho más. Así que no sé cuál de los dos quiere arrancar. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Verdaderamente nos honra muchísimo ser parte de esta saga, de esta muy buena estrategia de emprendimiento que siempre aplaudo. Bueno, yo creo que en principio siempre decir que Neri, yo lo digo siempre, ¿no?, es una persona cuyas credenciales profesionales trascienden sobremanera lo que hacemos en La Cruzada, ¿no? Y haber llegado a ella verdaderamente fue una oportunidad de lujo. Pero bueno, creo que por el camino quizás iremos dilucidando algunos de esos asuntos. Pero sí, en principio decir que nosotros cuando empezamos con la banda, la conocíamos a ella, hablo en plural porque el grupo empezó junto con Rodney García, mi hermano, colega, fundador. Sin esos primeros pasos que dimos juntos no hubiéramos estado aquí. Saludos para Rodney. Ahí. Y nosotros veíamos a Neri. Neri en ese momento llevaba la sección de la crítica del programa Sitio del Arte. Además era la presidenta del comité del premio Cuba Disco. Estuvo al frente estuvo en ese rol durante 6 años. Y bueno, nosotros la conocíamos y la teníamos como una persona a la que debíamos llegar, ¿no? Un poco para dando esos primeros pasos en la música, qué podíamos hacer, si nuestra propuesta, qué podía mejorar, si ella veía que tenía algún valor o no. Y bueno, a partir de ahí empezaron a darse esas cosas y nosotros nos conocimos en el año 2016. Te estaba esperando. Son pareja, ¿verdad? Hay Sí. que decirlo. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias. Ratifico, me sumo a Gustavo el agradecimiento por esta invitación. No, gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, pues ciertamente ya Gustavo hizo un breve resumen de cómo nos conocimos. Hay una anécdota muy simpática, una historia muy simpática, y es que mientras yo fui presidenta del comité del premio Cuba Disco, La Cruzada había presentado 2 fonogramas a competencia. Y en ninguno de los 2 casos habían sido premios. El primero pasó sin penas ni glorias y el segundo fue nominado en la categoría de rap. Justo saliendo yo de la presidencia del comité del premio es que su fonograma, Pedazo de Cielo, que además fue un disco maravilloso, que exaltaba o que resaltaba los valores de la niñez, pues entonces ellos alcanzaron el premio Cuba Disco, pero por esas cosas de Dios me correspondió a mí entregarles el premio. O sea, me invitaron a entregar una serie de premios en varias categorías y entre ellas estaba justamente la de rap. No lo conocía de nada hasta ese momento, solamente esas referencias al trabajo de la agrupación por esos fonogramas anteriores, pero a partir de ahí pues ya se estableció una conexión, ni siquiera en ese momento. Fue justo después cuando él me llama, me busca, solicita que por favor una persona, un intermediario, pues nos conecte. Y a partir de entonces sí, fue un camino sin regreso que yo muchísimo agradezco, la verdad.
porque fue para mí sumamente impresionante cómo siendo tan jóvenes defendían una obra de tantos valores, además tan necesarios en los tiempos que corren, incluso desde ese momento, en el 2016. Muchos de ellos recién iniciaban en su experiencia en la paternidad, otros ni siquiera lo eran, y aún así eran capaces de advertir todos esos problemas fundamentales que existían en la sociedad, y no solamente en Cuba, relacionados con el asunto de la infancia, de la niñez, del tratamiento. Ni siquiera era una obra dedicada a los niños o dirigida a los niños, era una obra más bien dirigida a los adultos, enfocándose en esos llamados de alerta, en esos consejos, en esa sumamente consecuente con la fe cristiana que muchos de ellos profesaban, o sea, los que iniciaron ese proyecto. Yo en ese momento no era cristiana, de manera que el agradecimiento fue doble. O sea, no solo por conectarme con una escena desde lo musical y desde mi especialidad, que no era la más cercana para mí hasta ese momento, porque yo me había especializado más bien en el tema del jazz, de la música popular bailable, pero no tanto en la escena alternativa, fusión o el rap, que es lo que ellos defienden, pero también y por sobre todas las cosas porque eso transformó mi vida a partir del acercamiento a Cristo, a la fe cristiana y bueno, de la aceptación, ¿no? O sea, eso para mí tiene el valor más extraordinario. Qué bonito. Y bueno, sí, nos casamos, que fue la pregunta que nos hiciste. Bueno, ya que lo tocaste, un tiempito después. Ya que lo tocaste, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo fue que se conocieron, qué fue lo que les llamó la atención más allá de la relación profesional. ¿Cómo fue que ustedes terminaron juntos? Bueno, tú. Bueno, como ya comentábamos, mira, nosotros empezamos desde el trabajo. Desde el trabajo. Todas las personas que han estado cerca de nosotros pueden advertir muy rápidamente que nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo. Yo diría casi que demasiado. Eso es algo en lo que debemos todavía crecer, en tratar de cómo acomodar mejor esas cosas. Pero el trabajo nos consume mucho tiempo. Entonces, cuando tú te pones a analizar nuestra dinámica de vida en tiempo, pasamos la mayor parte desde que estamos despiertos en proyectos, haciendo cosas. Porque además, llevar eso en paralelo a sostener una familia implica que para no renunciar a todo eso creativo que uno quiere hacer, en lo que le pone un empeño, porque entiende que hay una obligación, ¿no?, en ejercer un don en función de que ese propósito de vida que uno tiene tenga un mayor alcance. Esa tarea consume mucho tiempo. Y entonces, eso obligatoriamente está asociado a muchas experiencias de altísimo estrés, ¿no? Y yo creo que una de las principales cosas que uno debe tener cuando conoce a otra persona, ya sea como amigo o como pareja, es estar sometido a situaciones complejas, ¿no? Porque ahí es donde realmente tú no puedes maquillar tus problemas, tus faltas a lo mejor de lidiar con determinadas situaciones, ¿no? Entonces, por esa parte diría que nosotros, cada uno tuvo la oportunidad de ver el lado más malo, ¿no? En ese sentido, en que tú tratas de maquillar, quizás a lo mejor cuando alguien empieza una relación, dice, bueno, voy a tratar de ser mesurado, llegar siempre temprano, hacerlo todo correcto, pero bueno, el trabajo saca todo eso, ¿no? Entonces, de cierto modo, yo creo que eso nos permitió también como entender, que había de cada lado, ¿no? O sea, esto es todo lo que yo soy, esto es todo lo que tú eres. Y por supuesto, a partir de eso, nosotros tuvimos muchísimas largas jornadas de conversar, de compartir el evangelio. De alguna manera yo me siento muy orgulloso, si pudiera ser esa la palabra, ¿no?, en el sentido de que ha sido puente también como para disipularla en ese comienzo, todas sus preguntas, todas esas cosas. Eso, por supuesto, nos fue acercando mucho más. Y a un tiempo determinado, bueno, comenzamos a mirar todas esas cosas con otro punto de vista. Siempre la gente nos asumió pareja mucho antes de que realmente lo fuésemos, porque bueno, también era mucho tiempo por el tema del trabajo eso. Pero sí puedo decir con total seguridad que es una de las mejores decisiones que yo, por lo menos, lo personal, puedo decir que he tomado, y estoy muy, muy feliz, por ejemplo, no, ciertamente de poder compartir muchas cosas. Creo que Neri es una persona extremadamente valiosa por muchas cosas que puedo decir, pero sobre todo desde el ámbito personal, yo creo que lo más importante para asumir la vida junto a otra persona es también alguien que te pueda mostrar tus defectos, que te diga sin miramiento esto que estás haciendo no está bien, que te impulse a crecer, ¿no? Y tratar tú de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Bueno, y para ti, Neri, ¿cómo ha sido, ya desde la perspectiva personal, conocer a Gustavo y la relación, cómo
¿Cómo terminó siendo un matrimonio? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que mencionar es que los dos nos conocimos en un momento en que ambos estábamos bastante vulnerables por asuntos personales, ¿no? Y Gustavo vino a ser para mí un sostén en todo sentido. O sea, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. A mí me conquistó su personalidad, su seguridad, su fortaleza, más allá de, por supuesto, esto que él te comentaba, de que también era como un maestro, ¿no? Del Evangelio. Todas las dudas que yo tenía se las preguntaba, pero también las maneras en las que él de toda la vida ha entendido y me ha demostrado que asume el Evangelio. O sea, con esa posibilidad de aceptar también los criterios divergentes, pero para confrontarlos y para esclarecer cuáles pueden ser esos caminos que están torcidos, ¿no? En ese proceso de entendimiento. Y fue un periodo muy bonito de mi vida, lo digo con toda honestidad. Yo creo que nunca hemos hablado así. Y bueno, eso aparejado a que obviamente vino todo ese proceso de acercamiento al que él hacía referencia por el trabajo, y todos los días nos veíamos, llegábamos a consultarnos absolutamente todo, lo que tenía que ver con el trabajo y lo que no también. Luego, su acercamiento con mis hijos fue muy bonito al inicio, él jugaba muchísimo con ellos y eso para una madre es fundamental. Y pues bueno, también la parte física, que pues nos gustábamos mucho. Y ya te digo, fue un tiempo en el que sabíamos que había una química que iba más allá luego del trabajo, pero todo o sea, le habíamos puesto todos los límites que eso conllevaba, máxime después que yo también conocí el Evangelio, ¿no? Hasta que bueno, ya un día fue en plena pandemia, en el año 2020, y recuerdo que Edos, nuestro hermano, fue uno de los que en un momento determinado nos dijo, ¿ustedes qué esperan? Porque ya había pasado mucho tiempo y como él te decía, habían personas que ya nos asociaban como pareja, incluso antes de serlo, ¿no? Luego con el asunto de la pandemia se complicó mucho más el tema de la distancia, de que teníamos que estar más cerca si queríamos también pues continuar haciendo cosas de conjunto, apoyándonos incluso también en la parte personal. Y bueno, pues ya decidimos, después de muchas conversaciones, no fue nada sencillo, también por la diferencia de edad. O sea, todos los que nos conocen saben, Gustavo es mucho más joven que yo y a mí me atemorizaba muchísimo esa decisión, la verdad. Pero bueno, él también siempre me demostró que estaba muy seguro de lo que él quería, que cualquier tipo de concesiones que hubiera que hacer en ese sentido, él estaba dispuesto a hacerlas, yo también, por supuesto. Y bueno, pues nada, dimos el paso al frente y decidimos unirnos para toda la vida. Qué bien, qué bonito. Abraham, es lindo, solo. Es lindo ver cómo una pareja no solamente se complementa en la casa y en lo emocional y en lo sentimental, sino también en lo laboral. Y una de las cosas que siempre miramos de las personas que vienen, ¿no? De los matrimonios que han estado con nosotros, es que muchos han sido complementos en su día a día. Y eso es una fortaleza. Eso es una fortaleza en cada uno de ustedes. Y también, bueno, creo que es un ejemplo para los matrimonios que de alguna forma u otra también ven estos programas, ¿no? Entonces, me parece muy bien, me parece genial. Nosotros, yo en lo personal, los conozco no como tú, no hemos tenido esa posibilidad, pero sí hemos rozado en algún que otro evento. Yo desde el público he podido ser parte de algún evento en el que has estado tú, igual que Gustavo. Bueno, somos fieles admiradores, lo hemos apoyado en algún momento, como en Luz Visión, con la Cruzada y demás. Pero hoy yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar de temas puntuales, aprovechando el nivel al que nos estamos enfrentando. Estamos hablando de dos personas que están a otro nivel. Entonces hay que aprovechar estos minutos porque realmente hay mucha fisura y muchos tabúes en el tema música actual, en todos los sentidos. Estamos hablando desde el deterioro de la música en el contexto actual que estamos viviendo, sobre todo Cuba, Latinoamérica, etc. Todavía en Estados Unidos y en Europa se respira un ambiente bien sólido en cuanto a los géneros musicales del lugar. Pero sí sabemos que de un tiempo hacia acá se ha deteriorado la música. Y cómo de alguna forma también la música cristiana
o la música gospel, la música nuestra, la que defendemos muchos de nosotros, también ha ido alcanzando cierta fortaleza, ¿no? Y el mercado evangélico cristiano, ¿no? En el mundo ha cogido fuerza, ha tomado fuerza, y de alguna manera estamos viendo que hay un mover diferente. Pero Cuba todavía está en un atraso que sería bueno, Abraham, si pudiéramos tocar estos temas. Y bueno, ya lo hemos tocado de alguna manera muy, muy light, pero teniéndolos a ellos pudiéramos hablar un poquito, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Yo tengo una muy buena pregunta y yo sé que los dos me la van a contestar. ¿Qué pasa con la música evangélica en estos tiempos en Cuba? ¿Y qué necesita este mercado evangélico, por así decirlo, para tomar una posición fuerte en la cultura cubana? Mira, es que esto es un tema muy complejo porque supone de verdad muchas aristas ahí. Primero, voy a tratar de ser breve. Eso me recuerda a una persona que decía eso y nunca lo hacía. Pero mira, lo primero es que yo creo que hay que empezar por aclarar determinadas cosas. Y el primer término que salta a la luz en este asunto es el tema de música cristiana o de mercado de música evangélica. Ciertamente, mira, yo creo que uno de los mayores daños que le ha hecho a las expresiones musicales que defendemos los cristianos es la etiqueta de música cristiana. Y te digo por qué. Porque dice, bueno, si yo te preguntara ahora mismo, entre las tantas expresiones de fe que existen en el mundo, ¿cuál logra encerrar una expresión musical? A ti no te vendría a la mente ninguna. Porque tú no reconoces que te digan, no, esto es música. Bueno, sí puedes decir que a lo mejor hay música de origen abacuá, pero no es música que comercialmente funciona. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. En la música popular bailable hay una influencia súper fuerte de la religión yoruba, de las expresiones religiosas que vienen de origen bantú, carabalí, en fin. Pero ninguna de esas asume la religión como una etiqueta para enmarcar la música. Ellos hacen timba o hacen reparto o hacen lo que quieran, pero nadie le pone una etiqueta que dice, no, yo hago timba yoruba o yo hago rumba agua. Nadie hace eso. Entonces, eso es un gran daño que nosotros hemos asumido. Si nosotros vamos a unos pasos atrás en la historia, vamos a ver que los primeros que nos empezaron a poner esos apellidos fueron precisamente la gente que querían desligarse de esa marca. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando todo era absolutamente cristiano, todas las universidades, todos los centros, entonces el ateísmo empieza a coger muchísima fuerza. Hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero ser esto, no, yo soy otra cosa. Y nosotros fuimos asumiendo esa etiqueta de segregación como si fuera orgullo, como si fuera nuestra identidad. Yo creo que a veces simplemente por un hecho de falta de conocimiento, ¿no? Entonces, parándonos en este punto, decir, bueno, ¿qué le falta a este tipo de música? O sea, lo primero es repensarse como música sin apellido. Porque la gente no consume músicas con apellidos que no sean de música. La gente dice, bueno, yo hago free jazz, o yo hago música alternativa, o yo hago tech house, pero no le ponen a eso una etiqueta religiosa. Aunque todo el mundo expresa su cosmovisión por medio del arte. O sea, lo primero que yo creo que deberíamos entender como iglesia es que no limita en nada que ese no esté puesto como apellido en la música. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo sí creo? Que eso lo hemos hecho como una herramienta de mercado. Lo hemos hecho porque, bueno, yo le pongo que es esto y entonces ya hay un público que al ver esa etiqueta me va a consumir. Pero ¿qué problema tiene eso? Que eso te va a dejar dentro de la misma pecera. Porque automáticamente el que no se identifica con esa expresión de fe no lo va a consumir. Tan cierto como que yo te digo, si ahora yo te pongo un disco que dice, no vamos a ir a un referente cubano para no tocar sensibilidades, pero yo te digo, vamos a ir a, esto es música, qué sé yo, tibetana, que esto es rumba tibetana. Dice, yo no voy a oír eso porque es que yo no comulgo con eso. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a un concierto y automáticamente alguien con su música empieza a hacer expresiones netamente dirigidas dentro del ámbito de la alabanza a otra idea, tú te desconectas de eso porque eso no conecta contigo. Sin embargo, toda esa música a la que tú estabas haciendo referencia, a la que hay una gran decadencia, pongo por ejemplo, hay que hablar de él obligatoriamente, bueno, por ejemplo, artistas como Bad Bunny, que son uno de los más influyentes en este momento, no se manifiestan directamente como representantes de una fe o de algo así. Pero sin embargo, todos reconocemos el daño que hace los mensajes que llevan en sus canciones, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo para entender que la música tiene un gran impacto sin necesariamente
decir que está hablando de una cosa. Con esto no quiero decir de que ahora hay que esconder el tema de Cristo, que no se puede decir, porque hay gente que erróneamente a veces entiende eso cuando yo lo explico. Donde haya que decirlo se dice, y punto. Sin miedo, sin ningún problema. Pero que te vaya donde tenga que ir. Y sobre todo, el último punto, porque ya me he extendido mucho, es que eso ha tenido un gran problema en la audiencia. Y es que nuestra audiencia no sabe identificar algo como cristiano si no se lo dicen. Entonces, esto es porque lo dice, ¿entiendes? Pero entonces, si se enfrenta a una música donde tiene determinados valores, donde la Biblia está a pulso ahí, pero no lo dice, entonces no lo entiendo como cristiano. Entonces, eso tiene dos consecuencias fatales. Una, que nos ha bajado el techo de consumo cultural grandemente. Nuestros referentes culturales, a veces decimos, el hermano está echando humo, pero no está echando humo nada. Lo que pasa es que nuestro nivel artístico está tan bajito donde lo estamos comparando que nos creemos eso. Yo pongo un ejemplo concreto. Cuando nosotros presentamos nuestro primer disco a Cuba Disco, no tuvo ninguna nominación. Y la gente nos decía, no, hermano, no te nominaron porque tú sabes que es la oposición, que vos que es cristiano, no sé qué más. Y yo recuerdo que Rodney y yo le dijimos a la gente, no, bro, no nominaron porque tal vez no estaba bueno. Debemos hacer uno mejor. Si en ese punto nos hubiéramos quedado con la idea de que estaba muy bueno, pero que no lo pusieron porque somos cristianos, quizás hubiéramos hecho un disco igual, ¿no? Y el año siguiente hicimos uno mejor, estuvo nominado. Y recuerdo que ese año ganó Dead Mari. Y yo hubiera querido ganar, pero estoy convencido que el disco de Dead Mari tenía una factura mayor que el nuestro, independientemente de que tengamos determinadas discrepancias en el contenido filosófico de nuestras canciones. Uno tiene que aprender a separar el gusto del talento. Su disco era mejor que el nuestro, punto. Ya, presentamos otro y ese fue nominado y ganó premio. Entonces, creo que eso es una cosa súper importante. Entonces, concretamente, responde al tema del mercado y eso. Creo que si le damos atrás a estos puntos, entonces reordenaremos eso. Nosotros necesitamos estar donde todo el mundo está, no hacernos un mundo aparte. Porque lo que estamos haciendo es como culturalmente regresar a la era de los monasterios. Vamos a hacer nuestro propio espacio, vamos a apartarnos del mundo porque el mundo se está perdiendo. Yo he tenido la suerte de estar en otras ciudades donde hay grandes eventos evangélicos. Por ejemplo, en Bogotá nosotros estábamos y fuimos al Festival Hip Hop al Parque. Como 150,000 personas en una plaza, una cosa que yo jamás en mi vida había visto, el festival de rap más grande de toda Hispanoamérica. Y como una semana después se hizo el Bogotá Gospel. Creo que estuvo redimido. Yo no fui en el mismo parque. Nadie de los evangélicos en sentido general va al Festival Hip Hop Parque, ni se presenta, ni nadie de Hip Hop Parque va a Bogotá Gospel. Entonces yo me pregunto, digo, sí, yo puedo ver ciudades llenas, pero ¿qué impacto estamos teniendo en la cantidad de jóvenes que yo vi ahí, evidentemente drogados desde las 12 del día hasta la hora que fuera? Entonces, si queremos números, eso nos está dando números, nos está dando aparentemente alcance, pero las ciudades hablan más alto que nosotros mismos. O sea, no ha habido unas transformaciones en esas grandes ciudades donde esos eventos pasan. No las ha habido. Y la Biblia es clara. O sea, donde la iglesia llegue y tiene un verdadero arraigo, tiene que haber una transformación porque lo hubo en Roma, lo hubo, la historia está ahí que no miente, ¿no? Entonces creo que todo ese punto te lo podría resumir en que creo que lo que nos falta es Biblia con sabiduría. Y tratar de entonces eso, llevarlo como un evangelio vivo a cada una de nuestras cosas. Si lo que hago es música, voy a llevar la Biblia a el evangelio a mi desarrollo laboral. Si lo que hago es pintura, lo voy a hacer, pero si lo que hago es que soy doctor, también lo voy a hacer. O sea, es muy común cuando tú escuchas, ese problema es tan común cuando dicen, no, porque es que es mi trabajo secular, o cuando yo estaba en el mundo, como la gente dice, bueno, ¿y dónde estás ahora? Esas son frases de nosotros, no, porque cuando yo estaba en el mundo yo tal cosa. O no, pero este es mi trabajo. O hay músicos a veces que nos llaman para ensayar y le digo, mira, aquí lo que no deben haber expresiones que tengan énfasis religioso. No, esto no es nada cristiano, esto es trabajo. Como si el trabajo y Cristo no tuvieran nada que ver, ¿no? Pero eso es parte de una visión reducida, ¿no? Y ya, me voy a caer aquí porque si no... No vas a dejar nada para él. No, es que no ha dejado nada. Yo comulgo 100% con lo que piensa Gustavo. Esto es tema de debate constante entre nosotros, entre nuestro pequeñito grupo también de, digamos que de colaboradores, de personas. Nosotros no trabajamos, todas las personas que trabajan con nosotros no son cristianos. Pero tenemos muchos hermanos que sí también se han acercado un poco a veces para pedir dirección o consejo o simplemente para comentarnos qué es lo que están haciendo dentro del ámbito de la música y un poco tomándonos también como referente por el sentido de que siendo profesional, o sea, somos una de las pocas agrupaciones que teniendo un fundamento cristiano que transversaliza nuestra obra,
aun cuando no nos etiquetamos, como Gustavo Expreso explicó, como agrupación cristiana, para nadie es un secreto que ciertamente lo somos. Entonces, hemos logrado llegar desde esos ámbitos profesionales a determinados circuitos que otros todavía no han podido llegar, si bien, como tú bien expresas, es un camino que va, digamos que adquiriendo mucha más fuerza en los últimos tiempos. Estoy pensando en Dairon Gavilán, por ejemplo, a quien admiro muchísimo, a quien celebro sobremanera su puesta en escena, su propósito, su misión, su obra, ¿no? Yo creo, solo acotando algo, que lo más importante es ser consecuente con lo que uno piensa. Es un poco tener muy claro que donde sea que nos posicionemos, donde sea que estemos y con lo que sea que hagamos, nuestra fe es la que transversaliza todo lo que hagamos. Entonces Gustavo siempre dice, yo puedo actuar en un templo si nos lo piden, en qué sé yo, en una comunidad, un evento dirigido a la comunidad LGBT o en un evento puramente político, ¿no? Mi obra va a ser la misma. Yo no voy a hacer una selección de que para aquí voy a hacer este repertorio. No, nosotros tenemos un único repertorio, que es el que habla más alto de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos. Si me vas a asimilar y me quieres, bueno, ahí estaremos. Si no, pues simplemente no me llames, no me convoques. Pero no hacemos concesiones en ese sentido. Y yo creo que lo que falta un poco es eso, es ser consecuente con lo que quieres, con lo que piensas, y tener muy claro que donde más se necesita este mensaje es justamente en ese tipo de audiencias que no conocen a Dios, que no conocen el Evangelio. Si bien no estoy para nada demeritando la importancia y la necesidad de que haya música congregacional también, porque aunque ciertamente... la música tiene sus funciones para determinar Exactamente. cosas. Es tener muy claro cuál es la función de esa propuesta que tú quieres defender, y si esa propuesta que tú quieres, y lo digo pensando en estos colegas, en estos hermanos también que se han acercado y pidiendo consejos, ¿no? Y Gustavo siempre les dice, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿A qué tipo de público es el que tú quieres dirigir tu obra? Si tú lo que quieres es conquistar todo tipo de audiencias, un poco acercar a la gente, ser una herramienta como consideramos que somos nosotros para poder sembrar una semillita, dejar un mensaje y que luego el Señor haga la obra, pues entonces tienes que tener muy claro de cuáles son las maneras en las que tú vas a hablar a través de tu música, ¿no? Si eres muy incisivo con el, por ejemplo, arrepiente, entonces son cosas que siempre nosotros tomamos en cuenta. Una persona que no sea cristiana no te lo va a asimilar, porque lo primero que no entiende es que se tiene que arrepentir. Porque Siempre no digo, conoce. hay que decirlo, pero hay que explicarle a la gente, hay que llevarlo a ese punto. O sea, no es que yo digo, o sea, yo soy muy claro en eso. Si tú escuchas las canciones que nosotros hacemos, yo digo todas esas cosas. Pero hay que primero generarle un fundamento a la gente. Es como que yo le cuento a la gente el final de la película sin haber visto el principio, ¿no? Entonces, yo en esto, mira, cuando voy a algún espacio que es de entre hermanos, ¿no? Casi sin nunca nosotros tocamos en templo, no porque diga que no. La gente dice, porque yo sé que ustedes no tocan en templo. Y yo le digo, no es que yo no toque en templo. O sea, ciertamente no es nuestro enfoque, pero nunca he declinado una invitación, lo que generalmente no nos invitan. De hecho, lo hemos hecho. Lo he hecho, por ejemplo. Pero yo he compartido siempre con los hermanos algo que yo creo que sería buen fundamento para todo aquel que hace arte. Y uno siempre tiene que buscar en la Biblia de que, o sea, dónde están esos puntos y entenderlos. Porque más allá que asumirlos como una fe ciega, el Evangelio no nos llama, Dios nos llama a nosotros a entender. Por eso dice, si alguien ha de gloriarse en algo, gloriarse en esto, en entenderme y conocerme, ¿no? Entonces, esa historia de que la gente dice, no, pues es que a Dios no se le puede entender. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Dice que si alguno debe gloriarse en algo, gloriarse en conocerme y entenderme, ¿no? Y Juan deja claro, bueno, ¿cómo sabemos que lo hemos conocido? Bueno, en que obedecemos lo que él dice. Eso está clarísimo, no hay que enredarse. Pero yo siempre le digo a los hermanos una cosa, brother, Jesús es el ejemplo a seguir. Y Jesús hablaba solamente por parábola. Entonces, si tú te pones a analizar, no es que ahora yo estoy haciendo aquí un beef ni voy a tomar el podcast como hacen los urbanos que lo hacen alrededor de rafagazo. Pero si tú analizas la obra que nosotros hacemos, desde ese punto de vista, es mucho más cercano a la forma de dar el mensaje que hacía Jesús que la que muchos de nosotros llevamos. Yo digo, yo he detectado que en la Escritura hay 3 niveles de comunicación que el Señor utilizó. Y no hay que creerme aquí, hay que ir a la Escritura y buscarlo. Tenía una manera muy clara en la que hablaba con los discípulos.
Les explicaba todo. Yo decía, eso era lenguaje antiguo. Usted no entendió. Mira, la parábola del sembrador significa esto. La semilla es esto, el otro es esto, esto es esto, esto. Así hablaba con los discípulos. Con los que decían ser de la fe y no eran, hablaba con la mocha pegadita al piso. Ustedes son, que piensan que ustedes al final son los peores del mundo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, son unos hipócritas. Con los que no eran ni sus discípulos, ni era esa gente, hablaba solamente por parábola. Al punto que los discípulos le preguntan, ¿pero por qué les hablas así? Él dice, no, porque es que a ustedes les he dado esto, pero a ellos no. Entonces a ellos solamente les hablo por parábola, porque aún oyendo no oyen. Entonces yo le digo a la gente que hace música, ¿a quién usted diría sus canciones? Si es a sus hermanos, tiene que hablarle en lenguaje antiguo. Si es a los falsos, tiene que hablarle con la mocha pegadita al piso. Y si es a los que no son de Dios, tiene que hablarle en parábola. No lo digo yo. Ay, perdón. Tranquilo, no pasa nada. No lo digo yo. Es lo que hacía el Señor. Entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Ejercer el ejercicio de la parábola. Diseñar parábola como hacía el Señor, que grandes misterios los metía en cositas. Mira, el reino de los cielos es como un hombre que encontró en un campo un tesoro y vendió todo por comprarse ese campo. Nosotros queremos hacerle la historia de Génesis al Apocalipsis y el tipo no lo entiende. Entonces yo le digo a la gente, si usted quiere hacer música, no pueden haber referencias bíblicas, no puede ser en el sentido de que si yo no tengo una referencia bíblica no entiendo el mensaje. Uh-huh. Porque a mí lo que me pasa es que yo veo una dicotomía, ¿no? La gente me dice, no, mi mensaje es para alcanzar a las personas. Pero cuando tú lo ves, tú dices, no, pero es que tú tienes un problema comunicacional aquí. Entonces, creo que la presión en medio de todo eso viene porque hay un público, como hay un mercado, y nos hace muchísimo daño el tema de que nosotros, siendo un país del tercer mundo, asumamos acríticamente lo que hacen otros países que tienen mayor desarrollo. Porque tú ponías como, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, va un montón de años luz adelante de nosotros en un montón de cosas. Pero el evangelio está aquí como mismo está ahí. Yo le digo a la gente, en eso no hay primero ni segundo mundo. Ni hay nada que enseñarnos desde el punto de vista de que ese es el país por donde todo empezó, es el país ahora mismo que es, como yo digo, la capital mundial del pecado. Entonces, yo le digo a la gente, mucho cuidado con eso. Porque la gente dice, no, porque es que, bueno, sí, afuera los cultos son como unos shows, y eso está bien. Y eso es lo que deberíamos hacer. Yo he estado en espacios como eso. Y te digo sinceramente que es lo mismo en un concierto. Tú entras, te dan tu ticket, tu pantalla, el otro, pam, pam. Técnicamente todo eso muy bien. Pero la gente no vive el evangelio como debe ser. No hay una relación de pastor y oveja como tenemos nosotros en nuestra comunidad donde estamos ahí de cerca. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a tener. Entonces, yo creo que algo que resumiría todo esto es que el gran problema es que está habiendo un fundamento muy débil. Y si tú tienes un fundamento muy débil, no puedes construir porque a la Biblia nos enseña que se cae la casa. Y entonces, el ejemplo que yo pondría en esto, artistas como por ejemplo Juan Luis Guerra, gente que ha entendido el evangelio mejor que muchas otras personas. ¿Quién le va a hablar a las personas que no son de Dios de cómo es un verdadero matrimonio? O de cómo es el amor filial. O de cómo es una situación sociopolítica de la cual hay que emitir un criterio. Pero anda fuera de la pecera, como yo digo. Uh-huh. Anda fuera de la pecera y lo consumen los de la pecera y los de fuera de la pecera. Y los de la pecera lo critican, pero realmente tiene mucho más impacto que la mayor parte de los que están dentro de la pecera. Yo siempre digo, algo no está bien cuando una persona de mi barrio, por ejemplo, no sabe que existe un artista como Redimido que tiene millones de suscriptores en YouTube, que tiene números despampanantes. No estoy diciendo que Redimido esté mal. Sí, pues siempre no, Gustavo odio en tal lado que Redimido. Yo no soy Rabacucu. Pero lo que estoy diciendo es que algo está mal en nuestro enfoque. ¿Entiendes? Algo está mal porque estamos en el pueblo y la gente no nos ve. O sea, estamos ahí, pero somos un ente invisible, no existimos culturalmente hablando. No, y eso pasa... más allá de los artistas, eso pasa a veces con iglesias locales. Hay gente en el barrio que no sabe que hay una iglesia. He escuchado muchos comentarios así. No, aquí no sabía que había una iglesia. ¿Cómo es posible? Una iglesia en su cuadra, en su vecindario, que no se haga notar. Y que no sea por la bulla. Sí, sí. Y viendo ese punto en el que te detuviste, ¿qué estrategias pudiéramos asumir nosotros los músicos, no los músicos cristianos, ¿no? Los músicos que tenemos a Dios y que por medio de la música podemos transmitir nuestro credo o nuestro mensaje de esperanza que sabemos que está presente? ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos hacernos sentir
Porque ese punto en el que caíste, Gustavo, para mí es medular. ¿Cómo podemos hacernos sentir? ¿Qué estrategia podemos asumir para que las personas respeten lo que hacemos? Y cuando digo personas, estoy hablando de personas de renombre en posiciones importantes de la cultura, sobre todo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Neri, de eso? Mira, nosotros siempre hemos tenido muy claro que justamente por ser cristianos, el desafío es doble. Porque siempre en Cuba, estamos hablando de nuestro país, de nuestra experiencia, donde hay obviamente una resistencia y una oposición hacia la religión que nosotros profesamos, todo cuesta mucho más. Sobre todo si tú estás muy claro de que no quieres hacer concesiones en pos de ese posicionamiento o ese nivel de popularidad, ¿no? Yo siempre insisto en eso. No hay negociación alguna cuando se trata de principios o de fe. Entonces, tienes que proponerte hacer un trabajo de excelencia en todo momento. Y tienes que tratar de conocer, de instruirte, de adiestrarte, de ser el que mejor domines todas las aristas que tienen que ver con el mercado musical, o sea, con la industria de la música, si ese es el ámbito en el que te quieres desarrollar. Eso para nosotros ha supuesto un desafío inmenso, porque además hemos tenido que poco a poco, por autogestión, llegar, tratar de imponer, o sea, de llegar, de colocarnos, o por lo menos de escudriñar cuáles son las mejores opciones que podemos tener y qué necesitamos para poder llegar ahí, ¿no? Nosotros no hemos pasado directamente un curso de superación en ese sentido. Esa superación ha sido por autogestión, pero hemos tenido que realmente quemarnos las pestañas. Hay que crecer muchísimo. Eso sí es fundamental. No podemos pretender marcar una pauta, dejar una huella o ser un luz, digamos, ¿no?, dentro de ese camino, si no estás 100% seguro de, primero, cuál es tu propósito. O sea, lo primero y más importante es que tengas muy claro cuál es el propósito al que quieres llegar. O sea, ese propósito que Dios dio para tu vida. Y a partir de ahí, hacer todo lo que sea necesario en aras de alcanzar ese propósito, pero con excelencia. Y eso, en primerísima instancia, supone superación. O sea, una preparación. Por eso te decía, es sumamente complicado porque siempre va a ser mucho mejor dentro de la escena alternativa, que es donde la cruzada se mueve, por ejemplo. Las audiencias consumen de una manera mucho más rápida y directa todo aquello que tenga textos. O sea, el texto es un elemento fundamental para interpelar a las audiencias. Y nosotros siempre hemos dicho que el artista tiene que estar muy claro que el arte genera réplicas en esas audiencias y por tanto es un compromiso gigante cuando tú te paras ante un escenario o cuando detrás de un micrófono para dejar perpetuada una obra. Tú tienes que tener muy claro que eso que tú digas puede convertirse en un patrón a seguir para cualquiera que te consuma, ¿no? Entonces eso es fundamental. Ahora, ser estratega para encontrar el mejor modo de comunicar ese mensaje, que es a lo que hace referencia Gustavo. Si vas a hablar en parábolas, ¿cómo lo vas a hacer? Ser creativo, ser ingenioso. Ponerte también, tener un lenguaje de pueblo, porque no se trata ahora que voy a hablar con ¿sabes?, frases bíblicas. No. Esa es la gente que vive al lado de tu casa, es tu vecino, a la que tú quieres llegar de verdad, a la que tú quieres conquistar, a la que tú quieres interpelar, a la que tú quieres que de alguna manera un próximo día, el día de mañana, después que escuche tu canción, se levante coreando. Quizás una frase que no sabe ni siquiera qué significa, pero que de alguna manera subliminalmente la puede ir incorporando. Nosotros hemos tenido experiencias muy lindas, pero también muy locas, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Como que, por ejemplo, hemos estado en Manzanillo, tocando en una festividad por no me acuerdo qué aniversario 225, creo. Del aniversario de la fundación de la ciudad. En un horario bastante inadecuado, ya eran casi la medianoche. Por tanto, lo que quedaban ahí de público, muchas de las personas que estaban eran personas ya que tenían un cierto nivel de alcohol en exactamente. Y sin embargo, esas personas se acercaban al final y le decían, ven acá, mi hermano, a Gustavo, y en ese, tú sabes, esa jerga, ¿tú eres cristiano? Y Gustavo se quedaba así y decía, sí, compadre. No, porque lo percibí. Y no es porque hubiéramos cantado, mencionado, a lo mejor no a Cristo en las canciones, es porque de cualquier manera, cuando tú eres consecuente con lo que tú piensas, ese es el mensaje de Dios. Y sin embargo nos ha pasado, este es el punto extremo, que entonces hermanos nuestros no nos reconocen como cristianos.
No, yo- porque es que ustedes no mencionan a Cristo en sus yo solo canciones, entonces pongo eso no... una Es una acotación. dicotomía, es como estar siempre en la línea de fuego, ¿no? Así es como nos hemos sentido en todo momento. Estás en la pero- línea de fuego en la que te tiran los de aquí, te tiran los de acá. Parte de lo que hablábamos en eso, porque por ejemplo, ese mismo ejemplo, yo siempre digo esto, ¿no? Yo pongo el ejemplo del socio de Manzanillo siempre, porque a mí me han escrito, oye, no, hermano, te vi en televisión, pero eso que hiciste no era cristiano. Y yo siempre les respondo, ¿qué cosa es cristiano? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que tenga 3 botellas de ron, que no lea la Biblia, me escuche y cuando yo me baje, me pregunta porque perciba que lo que yo le estoy diciendo es cristiano? Y tú que tengas el Espíritu Santo, que te lees la Biblia, que te congregas en una familia de la fe, no logras ver al Cristo de la Biblia que otra persona ve. O sea, hay un problema. ¿Qué pasa? Es que tú no lo ves como estás adaptado a verlo. Pero es donde yo digo que por eso es que la tradición a veces nos juega una mala pasada y la ponemos por encima, la hemos hecho un canon de una cosa. Y yo no estoy diciendo que todo lo que venga de una tradición esté mal, porque de nuestros padres hemos aprendido un montón de cosas que son tradición que hoy se quieren abolir y nosotros sabemos que están bien. Simplemente lo que estoy diciendo es que no es que sea un único modo de hacer. Tú hablabas respondiendo a tu pregunta concretamente. Yo creo que, mira, la gente, lo primero que necesitamos es hacerlo bien. Bien, muy bien, excelentemente. Y ejemplos de eso hay. Vico sí se apareció con un disco en el año 98 que hablaba netamente de Cristo y se pegó en todas las discotecas. La gente ponía a Tony Presidio en la recta final, los temas de reggaetón de Vico sí, hablando en contra del aborto y nadie tuvo problema. Pero estaba bien. O sea, el tipo que empezó ese movimiento. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, por ejemplo, la gente baila con las avispas y con Jesús y con... ¿cuál es el otro? Soy soldado. Soy soldado y en fin, un montón de Con temas. todas. Y nadie pone problema con eso. Sí, Ahora, monogami. hay una realidad, ¿no? Moralmente el evangelio es confrontador cuando se lleva bien hecho. Eso es cierto. Si usted lo ponga como en algún punto, usted tiene que decirle que es por aquí. Si no es por aquí, no hay otra salida. Tienes que decirlo, tiene que ser parte de tu predicación. Pero yo siempre asumo un concierto como una charla que voy a tener por primera vez con alguien que nunca me ha visto. Y yo no puedo empezar por el final. Entonces yo creo que lo que pasa es que en nuestro ejercicio de predicar nosotros empezamos por el arrepentimiento, pero no hablamos ni de la caída ni de la redención, ¿no? Que todo el que entiende un poquito de cosmovisión sabe que son como los 3 puntos así en los que se divide esa esencia, ¿no? Cómo estábamos, la creación, la caída y redención. Entonces nosotros vamos directo a la redención. Ya, normal, ya. Pero hermano, ¿redención de qué? No, porque Jesús murió por ti. ¿Para qué? O sea, si yo no soy... Entonces tú no lo puedes convencer porque el tipo tiene que ser consciente de que tiene un pecado. ¿Qué cosa es pecado? Porque tú se lo digas, ¿no? Porque Dios dice que esto es pecado. Pero si yo no creo ni en Dios, ahora ¿quién vino esta a decirme a mí, esto a mí? Entonces, a la gente hay que llevarlo por medio de la obra a eso. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Por ejemplo, la música tiene que tener diferentes funciones. Tiene que haber una música para que nosotros nos congreguemos y hable directamente de las maravillas del Señor y que hablemos del Dios de los cielos y como yo digo, y el de la tierra también. Porque dice Apocalipsis, Señor de los cielos y de la tierra. Y nosotros nos enfocamos la mano del Señor de los cielos, al que está en el trono, y al Cordero. Sí, mi hermano. Y todo lo demás, ¿entiendes? El que abrió el mar rojo, el que escogió Israel para hacer esto, el que tantas maravillas hay que uno puede contar. Y sobre todo cómo esas maravillas se traducen a la vida diaria de la gente. En principio, lo que viene sucediendo es que la gente no logra encontrar en su día a día para qué le sirve ese Dios que le estamos predicando. O en qué punto está violentando la norma que ese Dios establece. Porque eso está en la gaveta de la religión. Y como yo no me meto en la gaveta de la religión aquí, ni en mi trabajo, ni en esto me sirve para nada. Pero si tú vas a cómo se vive la vida, por ejemplo, en el Medio Oriente, no solamente los judíos, los árabes, los musulmanes, todas esas grandes familias, como yo digo, para ellos la religión es una cuestión transversal que atraviesa todas las áreas de su vida y que eso tiene que tener una manifestación en ese punto. Entonces, nosotros caemos en ese juego, ¿no? Que si, bueno, somos fundamentalistas, que si no sé qué, eso, lo cual es una gran falacia, porque todo aquel que defiende una idea en la cual cree se basa en un fundamento, entonces todos tendrían que ser fundamentalistas. Lo que pasa es que también uno no tiene que caer en esos juegos, simplemente ser y hacerlo bien. Yo creo que cuando tú lo haces bien, va a pasar. Nosotros hemos llegado a montones de lugares, diferentes festivales fuera de Cuba, y la gente la ha recibido súper bien. Incluso nos fuimos a un mercado de la música hace poco, alguien nos preguntó varias cosas, cómo es, cuántos viajan, y al final me dice, bueno, tengo una pregunta más ahí, a ver si... Yo sí, compadre. Dice, bueno, ustedes son como cristianos, ¿no? Digo, no, somos no, ¿cómo no?
soy cristiano. ¿Entiendes? No, sí, porque es que yo le digo a la gente, eso es que no es un problema, es una estrategia de ocultamiento ni camuflaje. Yo soy cristiano, bro, eso no tiene la más mínima. Tú no te das cuenta cuando me ves lo que yo digo. Bro, todas las personas, no es que el grupo es cristiano, yo soy cristiano, yo soy el compositor de las obras y en buena medida esta gente se suman conmigo en esto. Brother, y esto es transversal a la manera en la que yo lo veo. Dice, no, porque es que todos nos quedamos así impactados en el negocio, porque era un dueño de un espacio de consumo de música. Porque sí, era como que sí, pero era bueno, ¿no? Pero nos dábamos cuenta, pero bueno, es que se salía, sí, te entiendo, es que no es común a lo que has visto. Pero no es que es nada oculto aquí, no es que está aquí, que más o menos. Dice, no, me parece súper bueno eso. Es que no hemos visto grupos así. Sería muy bueno que hubiese más grupos, pero bueno. Es que ahorita inicié una idea que quedó así como en el aire, y es que, a ver, es quizás más fácil lograr interpelar una audiencia cuando el texto no es confrontador. Quizás no, estoy 100% convencida. Las audiencias no están preparadas para que nadie las confronte. No en la gran mayoría, para no generalizar. Y por tanto, sin demeritar el trabajo de muchos colegas, de muchas agrupaciones que dentro del ámbito de lo alternativo, por ejemplo, o en sentido general, están haciendo muy buen trabajo musicalmente, o incluso a veces sus textos no son ni soeces ni pornográficos, no entran dentro de esa ola de la contracultura, ¿no? Que lejos de construir, pues todo lo que hace es dañar. Pero son textos más bien festivos o textos más ligeros en ese sentido del mensaje. Incluso hay veces que son textos también de crítica social, pero que no llevan un señalamiento a tu conducta, ¿sabes? Como un consejo, algo de que no es por aquí, es por acá. Y ahí es donde tú estás confrontando. Entonces, la gente a veces que cuando tú las confrontas, te ponen resistencia. Eso es normal. Eso nos pasa a nosotros en el día a día como seres humanos. Incluso nosotros mismos como pareja. Usted hay veces que me dice, esto lo estás haciendo mal. Y yo primero, antes de ser así, de hecho, no soy tan dócil. Y decirle, sí, mi amor, tienes la razón. Primero es como que me parapeto en, no, pero yo lo hago por esto. Y después, entonces, que reflexione y digo, mira, ok, tienes razón. Y al público le pasa lo mismo, porque son seres humanos. Entonces, es más complicado poder llegar a esas audiencias con este tipo de mensaje que es confrontador, 100%. En caso de La Cruzada, lo es. Yo creo que no hay un solo texto. Yo pienso que podemos resumir esto en los códigos comunicacionales que están afectando a la sociedad de hoy. Es decir, pienso que todo tiene que ver con el cómo tú transmites y qué transmites, y de la forma en la que puedes transmitir un mensaje. Esto es muy bueno que lo hayamos tocado, porque creo que eso también es una de las crisis de estos tiempos. Pensamos que siempre tenemos la razón y como hacemos las cosas está bien, y que somos los que tenemos a Dios de la mano, y las cosas son como nos hemos aprendido, y que no hay otra frontera más allá de lo que tenemos como concepto. Exacto. Y es interesantísimo ver cómo hay diversidad de pensamiento y cómo han pasado tantas personas por acá con ideas distintas y al final siempre han ido al mismo punto. Eso es lo bueno. Y creo que La Cruzada es un ejemplo de lo que muchos de los jóvenes de hoy están careciendo. Están careciendo de libertad de pensamiento. Están careciendo de libertad de pensamiento no porque lo obliguen, sino porque tienen miedo por un mensaje que se les ha repetido tantas veces. Y a veces caemos en un cliché, en el cliché de pensar que si no hacemos las cosas como nos lo enseñaron, estamos mal. Y cuando alguien lo hace diferente, entonces los que están mal son ellos. Y a veces nosotros somos los que estamos mal precisamente porque no hemos entendido los códigos comunicacionales que funcionan. Y yo estoy convencido que muchas personas han venido a Cristo de alguna forma, ¿no? Por así decirlo. No es que hayan aceptado a Cristo en su corazón porque usted hace un mensaje de fe en ese momento y no estoy hablando desde esa perspectiva, pero sí han podido recibir la semilla del Evangelio por medio no quizás con las canciones, pero sí con la actitud y con el ejemplo, ¿no? Porque no todo es lo que decimos, sino como lo que hacemos. Eso es fundamental. Y dijiste otra cosa que también me llamó la atención, y resumiendo, aunque sigamos hablando después, ¿no? Pero que no quiero que se quede en el aire. Dijiste una cosa, están en la línea de fuego. Tienes los que te critican de un lado y los que te critican de otro. Y esa es la posición más difícil. Y esa es la que nos ha tocado. Pero es la generación de Jesús. Jesús era de zonas grises. Jesús no era de extremos. Jesús siempre estaba siendo criticado por la sociedad, por la política, por los fariseos.
Jesús siempre estaba en un medio ahí difícil y hostil y nunca cesó su llamado, siempre estuvo hasta el final. Y mi recomendación para ustedes, que yo sé que lo tienen, lo hacen muy bien, lo han hecho hasta ahora, Gracias, es que no Manuel. se detengan por nada. Yo los conozco por primera vez, así de poder conversar, y he disfrutado mucho de lo que he escuchado, porque he escuchado una forma de ver la vida distinta a lo que he escuchado en otros lugares, ¿no? Pero de afuera todo se ve muy lindo. Así, es muy fácil juzgar cuando estamos afuera, pero cuando escuchamos, cuando vemos y cuando oímos, cuando vemos resultados, ¿no? Entonces es cuando Dios verdaderamente te dice, es así como debería ser, ¿no? Entonces nada, y mi recomendación es que no se detengan por nada. Gracias. Que lo que están Intentamos. haciendo, no, y que es un llamado, que ustedes tienen un Exacto. llamado de Dios. En una zona difícil, en una zona compleja, pero en una zona donde no todos se meten. Es muy fácil desde la orilla decir, bueno, yo sé nadar. No, para aprender a nadar hay que ir al fondo del mar. Y ahí no se mete todo el mundo. Ustedes Y están lleva- en una situación ahí linda, ¿no? Y lleva implícito también toma de decisiones a veces sumamente complicadas. O sea, nosotros fuimos a Colombia, en la última gira que realizamos, y nos pasó en Colombia lo mismo que nos pasa en Cuba. Así nos tomó de sorpresa. Y es que de pronto una condicionante para que fuéramos a un festival que para nosotros era muy importante era que no hiciéramos un tema específicamente que se menciona a Jehová. Nos quedamos así como, no puede ser posible que esto me pase aquí y que también me tenga que pasar en Colombia. Y ahí eso llevó todo un periodo también de análisis de los dos, de toma de decisiones, de que Gustavo es muy férreo con sus... O sea, vamos, somos con nuestros principios, pero son maneras diferentes de asumirlo, ¿no? Y de verlo. Ahí pedimos consejería con nuestros pastores. Y al final es tratar de ser astutos como la serpiente, ¿no? Yo le decía, vamos a ir, vamos a acceder, vamos a hacerlo y vamos a dejar que Dios haga lo suyo, lo que corresponde, porque nosotros hemos sido llamados a estar allí, o sea, estábamos siguiendo, además fue todo una prueba de fe 100%, la manera en que lo hicimos, todo estaba muy en contra y de pronto Gustavo me dijo, lo único que tengo es esta palabra, tengo la firmeza de que es ahí donde tenemos que estar, de que tenemos que hacerlo, de que tenemos que estar tanto tiempo, tantos días, en qué sé yo, y yo así como, ok, aquí es a obedecer lo único que corresponde. Lo hicimos y resultó que la propia dueña del festival nos dijo, hagan el tema. El tema que supuestamente estaba vedado, yo fui y le pregunté porque la audiencia fue súper linda, estaba cerrado por capacidad, es una experiencia que hemos vivido así porque como lo que por primera pasó fue vez. un detalle nada más con eso mismo, es que, o sea, en principio elijan y rotundamente no vamos. No vamos. Porque, o sea, yo sé que yo puedo levantar esa canción de mi concierto, de hecho, en momentos donde la puedo quitar y no pasa nada porque mi mensaje está en todas las canciones, ¿no? Y ese tema más bien que hablar de Dios, fíjate, ese tema no es ni que hace una apología de Dios ni nada más. El tema lo que hace es como una carta de presentación de musicalmente qué hacemos, nuestras influencias musicales. Yo hablo de la influencia de Bam Bam, de diferentes cosas. Y menciona esa frase dentro del coro. Pónchala, se llama la canción, está en YouTube, invita a todos a que hagan el video. Sí, por cierto. Pero fíjate, no es ni un tema que presenta el evangelio ni nada por el estilo. Pero la gente se va con la finta, como yo digo, ¿no? Y entonces nos dice, no, pero yo le dije, no lo voy a hacer porque es que yo sé que no pasa nada si yo no la hago. Pero estaría demostrándole a esas personas que yo estoy accediendo a una condicionante que me están poniendo en ese sentido. Y para mí eso es, yo le decía, el testimonio que le estoy dando a ellos y a los no cristianos de la banda. O sea, hablamos con los pastores. Ahí donde yo recomiendo siempre, aunque tú tengas toda tu firmeza, siempre escuchar, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Uh-huh. Y yo dije, no, los pastores van a dar la razón, no pienses eso. Eso está jugada a cantar, pero no. Me quedé como un internet, me dijeron, no, evalúa todas las cosas, mira a ver, no sé qué. Lloré. Y el Señor me dijo, bueno, guíate por ahí hoy. Y dije, bueno, contra mi propia voluntad. Pero dije, bueno, también quién soy yo para esto, ¿no? Y cuando yo veo, me dice Reinier, el guitarrista, que es hermano de nosotros en la fe, me dice Rey, a Neri, oye, pregunta bien, porque la que está llevando la comunicación del festival nos pregunta que sin el ser live vamos a hacer poncha, porque es el tema que más han visto aquí. Claro, nosotros habíamos puesto una pauta de YouTube al video antes de ir para allá y habíamos marcado que los que llegara a ese lugar. Sí, porque dijimos, por algún momento, me dice, este es el tema que más la gente ha visto aquí. Sé cómo no lo van a tocar. Dice Eliane, no, hay que ser disciplinado.
pregúntalo, ¿no? Pero eso se pasó, recuerdo, yo estaba en medio del show y Rey me dice, oye, no, dice que sí, que lo pongamos, que después este tema lo No, hagamos. pues yo tuve Sí, que pero ir a no fue a mí, preguntarle. pero fue Neri lo pregunta a él y dice, sí, claro, tócalo, ya se lo dice a Rey y Rey me lo dice a mí. Pues sí, vamos a poner Ponchala después de este tema. Ya. Y entonces al final, claro, el Señor como siempre tenía razón, ¿no? Hicimos el tema, nos dejamos hacerlo, pero en mi posición por eso es que digo que siempre uno tiene que, dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Sí, yo estaba convencido que había razón en el hecho de no ceder ante una cuestión de principio. Claro, lo que pasa es que yo no sabía que se iban a mover todas estas variables y que lo íbamos a terminar haciendo, ¿no? Pero, y creo que también por ese sentido el Señor ha honrado eso, porque sabe el temor que hay en el Claro. corazón de uno, ¿no? Y es que no tiene ningún sentido, o sea, a mí no me da nada ir a un lugar o a un festival si yo tengo que estar fallando en otra cosa, o sea, yo tengo eso muy claro, bro, muy claro. Y fue tremendísima bendición, ¿no? El espacio súper abarrotado, con un concierto donde la banda sonó espectacular. Y después de eso fuimos a la radio, hicimos un montón de cosas ahí. Pero lo que digo es esto, ¿no? En el sentido de que uno tiene que ser obediente y tiene que ir por la línea. Y respondiendo a algo de lo que tú hablas, Dios a mí me dio una palabra muy clara hace mucho tiempo. O sea, mi trabajo es regar la semilla sin mirar si la tierra es buena o no. Ese es mi rol. ¿Entiendes? Si es de la que cayó entre espinos, si es de la otra, ya eso no es mi asunto. La gente a veces antes me preguntaba, una vez uno me preguntó, oye, ¿se convierte mucha gente en los conciertos? Y yo, bro, no tengo ni idea, probablemente no. Pero mi trabajo es regar la semilla, ¿entiendes? Y un último asunto, ya para terminar tu pregunta inicial, porque hemos dado así como muchas vueltas. Yo creo que es fundamental meterse de a lleno en todo lo que tiene que ver con los temas de la industria. O sea, cuáles son esos pasos a seguir. Si algo a nosotros nos inquieta muchísimo, nos ocupa nos preocupa y nos ocupa, es tratar también de ser un canal de transmisión de esas mismas experiencias que hemos ido adquiriendo nosotros con nuestras propias vías y tratar de trasladárselas a todos los jóvenes, a las agrupaciones emergentes, ya sean que tengan una afiliación con nuestra fe, una cosmovisión como la nuestra o no. Yo creo que lo importante es poder sembrar esa semilla, poder ser luz, poder hacerlo, ¿sabes? Transmitir, ya te digo, todas esas experiencias. Es importante que sepan cómo llegar a un mercado. Nosotros decimos, o sea, el mercado es una feria de la música para presentar tu propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que presentar un dossier, esas son cosas básicas dentro de la industria que no todos dominan y cuesta mucho más trabajo cuando no lo haces de esa forma. Entonces, eso es fundamental. Hay que, de verdad, meterse de lleno en el tema, si es eso lo que queremos ser, de lo que queremos vivir, o como queremos proyectarnos, o como queremos cumplir ese propósito, ¿no?, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso es crucial. Interesantísimo esta última parte. Sí. Y sería muy bueno en algún otro momento profundizar en estos puntos medulares. Y si los volvemos a invitar, hablamos de esto ya. Claro. Ya Sí, porque es que realmente dentro del mundo cristiano, los artistas cristianos, tenemos mucho desconocimiento. Y incluso vamos a decir, el mercado cubano tiene sus propias particularidades que nosotros desconocemos en su mayoría. Y ustedes son gente que ha logrado estar ahí. Ya tú eras incluso parte de toda esta esfera antes de llegar al Señor. Entonces es muy bueno que conozcamos todas estas cosas. Así que sí, yo claro. creo que ha sido de Dios que hayan venido por muchas razones también, ¿no? No solamente por lo que hemos escuchado hoy, sino porque sabemos que hay un creciente movimiento juvenil de músicos que van a la iglesia, que son cristianos y que tienen mucho que mostrar, mucho talento, y que a veces se quedan bajo el techo, lo decíamos en una ocasión, en el techo de los templos, y ya cuando pasan los años, todo el tiempo ahí, ya pues vienen los hijos, vienen los matrimonios, y siguen bajo la misma cobertura eclesiástica, y llega un momento que los ministerios se deshacen, Claro. porque es que el tiempo pasa, y son muy pocos los que destellan como Dairon Gavilán y entre otros, ¿no? Cuando no es solo Dairon Gavilán el único exponente que hay en Cuba, sabemos que hay mucho talento, y lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y sí sería muy bonito que hubiera una cultura, ¿no?, de industrial, no sé si es la palabra, ¿no?,
De formación, en temas de industria, formación. claro. Sí, y a nosotros esas palabras a nosotros nos chocan, ¿no? Claro, Y, claro. y no, eso es el diablo, eso es Ey, pecado, eso sí. nos cuesta y tenemos que Exacto. abrirnos un No, poquito. es que son tiempos de cambio. Y yo creo que eso, lo que nos va a dar, o con lo que le va a dar a la iglesia, la oportunidad de que todos estos movimientos juveniles, tanto de músicos como de, no sé, realizadores, como de Sí, cualquier locutores, expresión. cualquier expresión artística que se forme dentro de la iglesia con ese mensaje, yo creo que ese es el camino. Buscar la manera de que ellos encuentren el camino objetivo y también creo que con una formación, así como han dicho ustedes muy claramente, profesional hablando, en todos esos sentidos, la cultura cubana nos asumiría de otra manera. No, no. No es culpa del pastor, no es culpa del cristiano, no es culpa del gobierno, es culpa de nosotros mismos que no hemos encontrado la calidad suficiente. Al principio las personas siempre se te van a mirar así, pero mira, Dairon tiene todo un camino abierto. Claro que ha tenido sus batallas, pero ¿quién le dice que no? Porque Por ya se supuesto. conoce su trabajo, ustedes mismos. Al principio quizás tuvieron sus propias batallas, No pero tienes idea. donde quiera que vamos y vemos en la televisión y se anuncia la cruzada aquí, la cruzada allá, y no hay un muro que les impida hacer lo que hacen, porque ya hay un respaldo, hay una autoridad. Yo creo que detrás Hay de la fruto preparación, ahí. detrás del conocimiento, detrás del lugar que te ganas, ya tienes una autoridad. Claro, hay un fruto, por supuesto, pero es una autoridad. Yo pienso que es una autoridad, que ya nada te puede parar, porque estás en el lugar y estás en el proyecto de Dios. Si eso pudiera ser posible en algún otro momento, Pero claro que hacemos sí. algo ya Más técnico. informativo, más técnico, nosotros Sí, se lo con todo agradeceríamos gusto, con muchísimo. todo gusto. Sí, Claro. yo creo que algo bonito de este proyecto, o sea, de Conversamos, es que está siendo un lugar de conexiones y de converger mucha gente de muchas aristas y que muchas veces ni sabemos uno del otro que existe, ¿no? Y lo que hace. Y así que acérquense si tienen dudas, acérquense a Neri y a Mira, yo Gustavo. voy a aprovechar y voy a hacer una promoción. Y es que nosotros tenemos también, además de la cruzada, tenemos nuestro propio emprendimiento que es la Casa Producciones, que es una casa productora independiente y es también un espacio creativo y de formación, desde donde lo mismo hacemos sesiones en vivo, que ofrecemos servicios también de rentas para ensayos, pero lo que más nos preocupa, o sea, ha sido también, digamos que la sede, la locación para todas las producciones audiovisuales que hemos realizado, dedicadas a múltiples temáticas alrededor de la música, pero una de las cosas que más nos inquieta y que nos gusta realmente, que disfrutamos hacer, son los espacios de formación. Entonces, ya hicimos talleres de industria, ya hemos hecho talleres de industria justamente en el mes de enero, aprovechando que vinieron a Cuba importantes actores profesionales de la industria de Estados Unidos, de Colombia y de Cuba, porque aquí también hay gente muy buena. Y ahora vamos a repetir uno, el 26 y 27 de mayo. No sé qué día saldrá el podcast. Pronto. Pronto, bueno, 26 y 27 vamos a hacer otro taller de industria justamente ahí, en la Casa de Producciones, que es abierto, totalmente gratuito, para todo el que quiera Nos autorizan acceder. a dejar su contacto en la Sí, descripción, sí, cómo por no, si cómo alguien no. quiere Yo solamente acercarse. quiero ser enfático en una cosa, en todo lo que hemos dicho, después de nos dan machete en la edición ahí a todo Sí, esto, pero mira, hay como 3 cosas que yo creo que tienen que estar muy claras en esto, ¿no? O sea, yo siempre digo que Dios es un Dios que nos dio los dones y los talentos con un sentido determinado, ¿no? Dio unos dones y talentos que están alineados a un propósito. Dios es un Dios maravilloso que no te dio un talento y tu propósito está en otra cosa en la que ese talento está divorciado de eso, ¿no? Entonces yo siempre digo que lo primero es tratar de estar en el lugar correcto. Lo más importante que uno tiene que tener, sea músico, sea lo que sea, es tener claro cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida. Porque para algo nosotros estamos aquí. ¿En qué yo soy útil al evangelio, al reino de los cielos? Y en función de eso, Dios me va a dar algunos talentos y otros los iré a añadir o otros los va a pulir. Entonces eso es un primer paso. Porque hay mucha gente que está queriendo batallar en algo que a lo mejor no es en lo que Dios quiere que esté trabajando. O a lo mejor Él le ha dicho, tú debes estar haciendo esto, pero a lo mejor debe ser otra cosa. Y eso no hay nadie mejor para decirle eso que el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda verdad. Entonces eso tiene que ser un paso súper importante. O sea, yo estoy recorriendo el camino correcto porque van a venir muchos problemas,
muchas tormentas, muchas necesidades. Y eso, lo único que te va a llevar más allá de las ganas es la constancia. Y la Exacto. constancia la da la firmeza de saber que voy como tomando la ruta correcta. Entonces, eso es como un primer paso. Y el segundo, que yo siempre digo, eso es como mi triada ahí hay que hacerlo con excelencia. Hay que hacerlo como para Dios. Eso está claro. Y eso parece que está tan claro, pero no lo está. No, porque bueno, mano, tienes que hacerlo como mejor puedas hacerlo con lo que tienes. No hay otra forma, no hay otra excusa, no hay otra manera. Porque es que bueno, es que entonces que a lo mejor es que yo, es que mi necesidad. Pero tienes que hacerlo bien porque además nosotros en lo que hacemos tenemos que dar testimonio de ese Dios maravilloso que tenemos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo soy hijo del creador de los cielos y de la tierra y que me dio talento para hacer música? Y si la música que yo hago solo replica la que hace otro. ¿Entiendes? Entonces, no, y eso me lleva al tercer punto. Nosotros tenemos que ser emisores de productos que la gente quiera replicar. Eso parece una locura, pero eso sucedió en los Estados Unidos el siglo pasado, por ejemplo. Toda la música popular de rock and roll, de blues, de rhythm and blues, todo eso salió de las iglesias, todo eso salió de los cristianos. ¿Entiendes? Porque son gente que tienen un talento, una creatividad innegable, que hacían una música y la gente decía, bueno, pero esto está buenísimo, vamos a hablar de las pasiones del mundo con esto, pero esto está volado. ¿Entiendes? La música que hizo Elvis Presley ya existía en las iglesias. Entonces, y así pasó con un montón de otras expresiones. Entonces, si nosotros tenemos un propósito y tenemos unos dones y tenemos usando eso de la manera correcta, guiado por la manera correcta, sometiendo nuestras pasiones al punto donde deben estar y no dejándolas crecer, tiene que llegar el punto donde lo que nosotros hagamos la gente lo va a querer hacer. Lo tiene que querer repetir o tiene que identificar en eso un referente de que es algo que no se parece a lo demás. Si el resultado que nosotros hacemos no se parece a lo demás y lo único que tiene son etiquetas cristianas detrás de eso, hay algo que está mal ahí. Algo tiene que estar mal. Porque no puede ser que yo lo que haga sea lo mismo que hace otra persona, le ponga otras cosas y diga que bueno, es que esto es cristiano. Porque eso no es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, en buena medida, nosotros como iglesia necesitamos ser emisores de productos culturales que la gente necesite tenerlos como referente. La gente diga, no, ¿verdad? Lo que esta gente están haciendo. Porque es que eso ha pasado. O sea, pasó en la música urbana en la era de Wisin y Yandel Dorado, donde todo el mundo quiso hacer lo que ellos hacían, o como lo hacía Don Omar, o como lo hacían los demás. Y hoy está pasando igual con lo que hacen otros exponentes más contemporáneos. Entonces yo siempre digo que nosotros como iglesia, yo me incluyo, aunque quizás tenga una visión diferente, pero me incluyo dentro de eso. Nosotros tenemos que repensarnos todos los días, hacernos esas preguntas. O sea, lo que yo estoy haciendo da testimonio de ese Dios al que yo me estoy queriendo como comunicarle a la gente. Eso tiene que ser una pregunta de orden. Y si lo estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que se ha acercado a nosotros y tiene las mismas bajas pasiones en el mismo nivel que la tienen los de la calle. Y yo creo que eso es mucho más dañino que el que abiertamente lo está haciendo mal. La Biblia es enfática en eso. Es mejor ser frío que tibio. ¿Entiendes? Y uno puede ser tibio a veces hasta inconscientemente. O sea, no digo que la gente lo haga por mala voluntad. Quizás un montón de gente sí, solo el Señor sabe y juzgará eso. Pero como digo, que eso es el que tiene que estar muy claro. Porque eso es como la base, eso es lo que la gente va a identificar. Nosotros tenemos muchísimo respeto dentro del ámbito profesional, muchos músicos reconocen nuestro trabajo y quizás no comulgan con nuestra manera de pensar, pero reconocen que lo que hacemos está bien hecho. O sea, yo digo, la gente puede no estar de acuerdo, pero lo que no puede señalarte es que no, es que está desafinado. No, es que la producción no está buena. No, es que los arreglos son lo mismo de tal cosa. Como tú ves los videos, artistas que dicen, mira, esta es la misma progresión armónica de la canción tal, que la cogieron para aquí y la hicieron esto. O esta es la misma melodía que la cristianizaron. ¿Entiendes? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que eso no existe. Pero eso, ¿no? O sea, yo eso preguntándolo y hacer un pare. Porque la vida va a un punto donde parece que necesitamos hacer cosas todos los días. Y decir, bueno, espérate, ¿qué estoy haciendo? Porque esto no se trata de acumular tareas cumplidas. Se trata de cumplir un propósito porque Dios tiene determinados tiempos. Así mismo. Así es. Sí, Neri y Gustavo son de la gente que no hay que hacerle muchas preguntas. No se sienta a escucharlo, no, pero al contrario, ha sido espectacular. Súper provechoso este espacio de los mejores. Muchas De los mejores. Vamos en ascenso. Sí, gracias a Nosotros ustedes. estamos súper honrados, Gracias ¿verdad? a Voy a ustedes llegar por- y se lo dije a Abraham y bueno, ustedes son los Abraham, pero se lo diga a este Abraham que lo principal es existir ahora, y dar pasos, ser constante y las cosas se arreglan por el camino. Nadie empieza haciendo nada perfecto. Ujú. Todos estamos en ese episodio constantemente, pero hay que existir como culturalmente, hay que tener una voz
Eso es lo primero. Corregirla por el camino, pero se aplaudo muchísimo esta iniciativa y públicamente nos comprometemos verdaderamente en lo que sea que podamos colaborar, ahí nos tendrán. Sí, yo iba a decir lo mismo que él acaba de decir, que los otros días estamos comunicándonos para cuadrar la grabación. Él, sin saber, ¿no? Él me dijo exactamente esas palabras, así en adelante. Me animó mucho, ¿no? Y quiero decirte, bro, gracias. De verdad, llegó justo en el momento indicado. Estábamos teniendo... La gente ve ya el producto final, pero detrás hay muchas luchas, hay mucha oposición para que las cosas de Dios se hagan. Y ese día, mi esposa es testigo, yo se lo compartí. Mira el audio que me mandó Gustavo, que bien me hizo, ¿no? Dios me habló a través de ti. Así que, bro, gracias. Bueno. Y aquí tienen las puertas abiertas, conversamos para conversar una vez más. Así está. No, es que la gente, solo una cosa, la gente ve los resultados, pero no ve los procesos. Exacto. Y los procesos son los que te forman, bro. Es así. Abraham, Bueno, Esto ha sido todo por hoy. Entonces nos vemos en un próximo encuentro. ¿cómo se llama esto, caballero? En esto que se llama... Conversamos. Vamos a hacerlo lindo. Y nos vemos en un próximo encuentro de esto que se llama... Conversamos.